Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tensión Positiva. En esta oportunidad queremos hablar acerca de reclutamiento, recurso humano, de las personas y cómo se debiera trabajar escogiendo a las personas indicadas. Para eso estoy nuevamente con Esther Valenzuela, quien me acompaña y que vamos a hablar qué dice la cábala, la mística judía, en cómo debiéramos escoger a nuestros colaboradores. Hola Esther, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, y Qué aquí bueno. esperando a ver qué nos vas a contar de cómo debiéramos escoger a nuestros colaboradores en función de lo que nos dice la cábala. Si hay alguna receta, alguna cosa que va más allá de los típicos estándares de reclutamiento que se ocupan hoy en día, de los diferentes tests, etcétera. Si acaso hay algo, si hay números detrás, si hay algunos guiños distintos que te dicen que una persona te va a funcionar o no para cierta función, cierta tarea, o si debiera estar incluido en un proyecto o no. Muy buena, muy buena conversación, yo creo que es la que vamos a abrir ahora. Es un tema hoy día porque ¿cómo logramos de verdad descubrir quién es mi equipo? ¿Quiénes son las personas que tienen las habilidades para crecer conmigo, por ejemplo? Tengo una empresa, tengo un proyecto, tengo un emprendimiento. ¿Qué necesito de aquellas personas y qué necesitan estas personas de mi idea, de mi proyecto para que podamos crecer? Bueno, desde el punto de vista espiritual se observa muy diferente a lo que vemos en el día a día, porque como hoy día se contrata una persona generalmente a través de un currículo. Pero en lo espiritual es un poco erróneo reducir al ser humano al currículo. Mira lo que estoy diciendo, reducirlo. Pese a que este currículum, esta información, me pueda reflejar que soy súper competente, que tengo muchos estudios, que he refinado mucho el intelecto para tener grandes capacidades intelectuales y poder desarrollarme. Pero dice la Kabbalah, enseña que cada ser humano tiene una chispa divina, un pedacito de energía co-creadora. Y de acuerdo a mis dones y talentos, yo voy a poder encender esa chispa que hay en mí y poder aportar en otros. Por lo tanto, por ahí va la cosa en un inicio. ¿Qué puede aportar el otro en mi empresa? No solo desde las competencias intelectuales, cómo esa persona trabaja a nivel emocional, espiritual, psicológico. A veces en una entrevista de trabajo preguntamos dónde estudió, cuáles son sus competencias, si puede trabajar bajo presión o no, que es algo que hoy día importa mucho. Pero quien está entrevistando, quien está seleccionando, ¿está realmente escaneando el verbo de esa persona, por ejemplo? ¿O también lo están analizando solo a nivel intelectual? ¿A qué te refieres con escanear el verbo de esa persona? Porque muchas veces, de acuerdo a la conciencia de la persona, es cómo va a manifestar su forma de hablar, su forma de referirse a otros, su forma de referirse a una competencia, por ejemplo. Y desde ahí yo podría determinar cuánta luz en su conciencia esa persona tiene, cuánto puede aportar desde lo genuino, desde sus talentos, desde lo genuino, más que estar dentro de un molde, dentro de una estructura que parece ideal para mi proyecto. Hay muchas personas competentes, hay muchos profesionales. No traje el dato, pero ¿cuántos estudiantes universitarios se gradúan anualmente en Chile? Miles. ¿Cuántos de ellos en realidad tienen conciencia real de lo que quieren aportar con esto que estudiaron? ¿O Bueno, solo lo memoricé? también hay gente que
trabaja en algo totalmente distinto de lo que estudió. Y Absolutamente. finalmente después uno ve, después de un par de años, que son excelentes profesionales en ese trabajo que están haciendo, que no tienen nada que ver con lo cual se formaron. Otras personas también que ni siquiera pasaron por la universidad y han demostrado ser excelentes profesionales en cierta área. Exactamente, hay gente que no estudió mucho y que hoy tiene pymes, ha emprendido con mucho éxito, reconociendo su potencial. Si la empresa solo ve habilidades técnicas en una persona, va a perder la oportunidad de reconocer el verdadero potencial de esa persona. Y ahora dentro de lo que es más operativo, por decir más práctico, ¿cómo poder hacer una evaluación desde la mirada espiritual? ¿Con números, con temas de astrología? ¿Cómo? Mira, en lo personal, me han invitado a selecciones de personal. He entregado ese servicio cuando hay líderes en empresas que están vinculados a la Kabbalah, están vinculados a buscar el potencial real en las personas. Cuéntanos un poquito esa historia, Entonces, sin mencionar nombres ni nada, pero cuenta un poco cómo fue ese proceso, qué aspectos gatillaron en la persona que seleccionaron y cómo le resultó a esa persona. estoy pensando después, cuando se enfrenten las personas a mi entrevista, yo no cuento que soy maestra de Kabbalah, ahora se va a revelar quién soy. Yo aparezco parte como de la selección de personal, pero en realidad mi servicio es poder decodificar un poco la información que está mostrando la persona, porque nosotros convengamos que ante una entrevista de trabajo yo voy a intentar parecer el mejor. Y en este parecer es donde hay mucho ego, en este parecer puede haber mucha mentira, en este parecer puede haber mucho de ilusión, solo porque necesito conseguir ese trabajo. Y puedo decir que sí a cosas que en realidad no voy a hacer, o puedo decir que no, desconociendo habilidades que tengo potencialmente. Entonces, dentro del trabajo que se me invita a hacer, es a escuchar primero, a escuchar el tipo de relato de la persona. Uno a través del relato puede ver los subtítulos de la realidad de esa persona. Enseñamos en Kabbalah que cuando alguien dice, yo no sé qué piensa esa persona, no sé qué pasa por su cabeza, solo tienes que escucharla. Y en su verbo va a estar la verdad. ¿Cómo se refiere al por qué está sin trabajo? ¿Cómo se refiere a su ex trabajador, a su ex empresa, al negocio que quebró? Hay datos adicionales que se ocupan para las entrevistas y tiene que ver, y esto es más místico, astrológico, que son enseñanzas de la Torá y del libro El Sefer Yetzirah de Abraham, en donde nos cuentan que cada persona que nace y que encarna en un plano físico, según su fecha de nacimiento, va a tener atributos X, que van a determinar cuál es el tipo de talento que viene a desarrollar para cumplir su misión. ¿Se entiende? Eso está bastante alineado con culturas mayas, que también ellos decían que según la fecha de nacimiento esa persona iba a ser, no sé, albañil o iba a ser, no sé, constructor de vivienda o cualquier... Ya. Sí, también, pero en palabras muy sencillas para que se entienda, todos nacemos con un astral, un signo zodiacal. No tiene que ver con el famoso horóscopo, pero sí enseña la astrología cabalista que de acuerdo a tu fecha de nacimiento, este dibujo astral que está en el momento de tu nacimiento va a impactar. Entonces, personas del signo Acuario, del signo Capricornio, no tienen las mismas características que una persona del signo Escorpión, del signo Cáncer, del signo Piscis, y según sus características podrían revelar más talentos en esta área que en esta otra. Y es así, y uno de los datos que uno ocupa según el puesto de trabajo es ver cómo es el astral de esta persona, qué pulsa primero, aunque la persona no sepa, no tenga idea.
Esto es Kabbalah, es espiritual, sale mucho de la lógica. Sé que algunos van a escuchar esto y van a decir, no, esto es una tontera. Pero, Todas las empresas de está, reclutamiento te van a linchar después de esta entrevista, pero pero los números no mienten, y los procesos de reclutamiento de equipo, cuando incorporas esta mirada, el porcentaje de éxito en estos equipos es mucho mayor. Si lo que nos falta es herramientas, conocer las herramientas disponibles para reconocer al otro. ¿y cómo tú puedes ver? Tú ves, por ejemplo, una descripción de cargo. El empresario llega, te va y te digo, yo necesito una persona para, no sé, ayudante de bodega, con esta descripción de cargo, necesito que haga estas funciones y todo el tema. Entonces tú con eso tú dices, ya, mira, esto necesito que sea una persona Capricornio o bien una persona Libra. Entonces, ¿cómo lo Ya. haces? Después tú ves los candidatos y vas filtrando según el astral de la Ya, pero no persona. es un dato determinante, no parte ¿O así, no no? es el Eso, primer cuéntame, filtro, no, cuéntame. ahí estamos jodidos, no nos resultaría tanto. Y podríamos sonar un poco discriminadores, así. Mira, un Necesito ayudante gerente de de... bodega que sea Audiencia, Libra. claro, que sea Libra. Sí, podría quedarle linda la bodega, pero se aburriría quizá. Mm. No. Este Después en los astral, comentarios vamos a ver, yo soy libre y ayudante de bodega y llevo 30 años trabajando. soy feliz, Y me soy compré un feliz y me terreno, una encanta. casa. Y tenemos que Sí. cerrar este capítulo porque no fue mal, no. Pero cuéntanos, ¿cómo es el proceso en el fondo? Ya, el proceso es que no quiero que se malentienda lo que dije del astral, porque es algo serio. Insisto, la Kabbalah no sacamos la información de artículos de internet por ahí. Son escritos de grandes justos de la historia, de grandes patriarcas. Cuando en Kabbalah hablamos de astrología, de planetas, estamos hablando de las enseñanzas de Abraham. Y no es cuervo, es en serio. Es en serio que existe un determinante astrológico que va a impactar en la persona. Ahora, ese no puede ser el primer filtro, es un dato que como seleccionadora voy a tener, pero no va a ser el primer filtro. Hay otro filtro, que esto sí que va a generar más polémica. A ver, dale. La Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, está dividido en porciones semanales, 56 porciones para 56 semanas del año. Y la Torá parece un libro religioso, parece un libro de moral y buenas costumbres para el pueblo judío, pero en realidad lo que nos enseña la Kabbalah, que la Torá codifica un montón de conceptos espirituales para entender cómo funciona la energía en este mundo a través de todo. Un gran dato, insisto, esto va a sonar un poco polémico, pero cuando nosotros nacemos, así como hay un dibujo astral que va a determinar un signo del zodíaco, que manifiesta características, también va a haber una porción semanal. Cada semana del año trae una energía. ¿Qué antesopla qué energía hay en esa semana? La Torá. La Torá te dice a través de una historia, porque ¿de qué me sirve saber qué pasó hace 3000 años? ¿De qué me sirve saber que algún día se abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo hebreo? ¿De qué me sirve hoy? Las enseñanzas de la Kabbalah nos dicen que al decodificar estas historias de la Torá, del Antiguo Testamento, reconocemos la energía disponible en cada semana para nosotros hoy. Entonces, si yo nazco en una porción de la semana en donde la energía, no sé, pulsaba mucho en oscuridad, esta persona dentro de su misión va a tener que luchar un poco con la oscuridad. Si yo nazco en una porción de la Torá en donde hubo traición, voy a tener que cuidarme de esos aspectos. Y ese es un indicador tremendo, querido, porque cuando en clases invitamos a los estudiantes a que estudien
analicen en qué porción de la Torá nacieron, es impresionante, impactante cómo se alinea la información con lo que te ha ocurrido en tu vida. Es impresionante. Por eso es diferente. En la Kabbalah rompe toda lógica y en un proceso de selección de personal, esto es muy extraño. Ahora, una selección de personal no solo se basa en esto. Nosotros estamos hablando de que integramos dentro de una gran selección. Hay empresas que buscan este observador espiritual para ver de verdad si la persona es competente en una área o es competente en otra. Si una persona viene Si está alineada también Exacto, con el objetivo, el propósito de la está empresa. alineado con el objetivo o el propósito. Ahora el gran filtro que aplicamos en el momento de la selección de personal tiene que ver con el potencial de la persona y si reconoce la persona su potencial. No es buscar personas soberbias que digan soy maravilloso en todo, es personas que sí tengan certeza cuál es su propósito. Eso es más claro. Tú sabes que cuando una persona tiene su propósito o conecta más con sus dones, tiene mejor estima, autoestima. Le da valor al ser, le da valor a sus atributos. Y cuando alguien le da valor a sus atributos, tiene disciplina en el tiempo. Si yo le encuentro valor a algo, voy a tener fuerza, voluntad, disciplina a largo plazo. Pero si yo entrevisto a alguien y reconozco falta de estima, esa persona ya no siente valor por lo que hace. No tiene valor por lo que es. ¿Cuánto valor esa persona va a sacar de sí misma y lo va a proyectar en un trabajo? Al principio sí, todos, porque necesitamos quedarnos en el trabajo, necesitamos pasar al contrato indefinido. Pero ¿y después de eso? ¿Cuántas veces contratamos gente que parece muy competente y que no me da los números que yo necesito? O que dijo que era capaz de dar. Porque la persona conectó con ser contratada y ganar dinero. Pero si no hay estima, si no hay real valorización, no voy a poder llevar el éxito en este proyecto en el tiempo. Por ejemplo, ahí hay un gran filtro. A veces en las entrevistas, y aquí voy a spoilear, insisto, no se van a querer entrevistar conmigo, hablamos de otras cosas. Le digo, no sé, cuéntame qué hiciste el fin de semana. Y a veces el relato de cómo estuvo tu fin de semana va a determinar si esa persona, por ejemplo, es reactiva o proactiva. Y tú necesitas en tu empresa gente proactiva, no reactivo. No una persona que se frustre y golpee la mesa, la puerta, discuta, se salga de sus carriles, sea maleducado, peor aún, violento. También con esas técnicas tú puedes ir no solamente en la selección, sino que también en la comunicación que tengan con los empleados. O sea, decirle a una jefatura, oye, ¿sabes qué? Tu equipo es así, te recomiendo que con esta persona que puede tener más conflictos, debiera relacionarte de esta forma para tener mejores Sí. resultados, ¿no? Sí, porque no es una persona buena o mala en algo. Es probable que esté fuera de lo que viene a ser. Puede haber en una empresa una persona que no está dando el alto en el área de finanzas, por ejemplo, y parece ser un empleado poco competente, pero quizás sus habilidades, sus talentos tienen relación con estar más cerca del personal, o de ser ejecutivo de ventas, o en realidad tiene que ver con las relaciones públicas. Ahí es clave el observador del líder, de quienes seleccionan al personal para un cargo. Estamos buscando una persona de la universidad tanto, de este barrio, con este apellido, y eso no es suficiente, o yo busco personas competentes tanto en lo intelectual como en lo emocional. ¿Y cómo conversan estas cosas, estas técnicas ancestrales con los test de psicología, todo lo que trabajan hoy día las distintas consultoras de recursos humanos? O sea, ¿hay conflictos No, o se alinean un no poco? se alinea. Se alinea de manera impresionante. Por eso la Kabbalah es la ciencia de las ciencias.
porque, insisto, yo no soy la única seleccionadora, yo estoy dentro de un equipo de personas que está seleccionando y yo soy parte de esta cadena, pero nos enlazamos todos, todos. El test psicológico va a permitir confirmar aspectos que se están mostrando en el relato y que la persona quiere ocultar, por ejemplo. Solo que no hemos integrado el aspecto emocional, espiritual en la selección de personal. Insisto, estamos reduciendo a la persona solo a un currículum. Y hemos conversado que para revelar luz necesitamos acción. Entonces, ¿cuánto poder, cuánto potencial tiene una persona que estoy entrevistando para poder revelar luz, creación en lo que yo necesito? En Kabbalah hablamos mucho de la reactividad y de la proactividad. Debemos buscar gente proactiva. Gente proactiva. Y a veces en una selección de personal basta con un relato de unos minutos para que la persona te muestre si es proactiva o más reactiva. A veces buscamos solo que sean puntuales, que cumplan con estándares y no sabemos realmente qué hay en el interior de la persona. No puede, para ser equipo, para que seamos exitosos, debemos alinearnos en lo mismo. El beneficio de revelar luz es el sustento de vuelta. No es tener sustento para revelar luz. La idea de los líderes que tienen espiritualidad, que trabajan en la Kabbalah o en sus estados de conciencia, es buscar similares dentro del equipo. En caso de crisis, tengo que ser proactivo. En caso de caos, exceso de trabajo, voy a necesitar crear nuevas opciones, crear nuevas estrategias. ¿Quiénes realmente tienen esas capacidades? En una entrevista en donde se ven todas las áreas de una persona se va a manifestar. Mira, muy interesante. Yo creo No, que con esto me va a ir muy bien o muy mal. Sí, te va muy bien o muy mal. O me contratan más para selección de personal O te van a o se llenar de acabó. currículum, o sea, de comentarios ahí negativos. Pero bueno, bienvenidos los comentarios que sean, las preguntas también que podemos ir contestando en otro episodio más adelante. Y no, los dejo obviamente invitados a próximo episodio en donde conversaremos más de otros temas como este. Yo creo que este es un tema muy interesante que da mucho que hablar, que también entre un poco a la reflexión, que uno ve que las personas en una empresa son más allá que solamente profesionales dedicados a resolver temas técnicos, sino que también son personas que acompañan una organización hacia un propósito. Y si esas personas, esas almas no están alineadas con ese propósito, es que no es su lugar y tienen que buscar otro lugar y la organización otras personas. Así que eso, muchas gracias Esther por todo este conocimiento. Gracias, y nos estaremos viendo como en un siempre. próximo capítulo. Feliz, Nos vemos. feliz. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.